te doy la bienvenida a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. El objetivo de este vídeo es presentar la información y el objetivo de dicha información contenida en la Guía Técnica de Condiciones Climáticas Exteriores de Proyecto. Es una guía realizada por el IDAE y es un documento reconocido para la aplicación del RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas, y contiene una información valiosa, actualizada, de las condiciones climáticas exteriores, para emplear estas condiciones, esta información, como punto de partida en los proyectos y en los cálculos de calefacción y refrigeración básicamente. Tenemos aquí datos recogidos en 104 estaciones meteorológicas repartidas por toda España, que han recogido información en 10 años. La información de esta guía, de la guía actual, es el periodo del año 98-2007. Son datos recogidos por el autor de la guía, de AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, y puesto de una manera sencilla para en un solo documento tener toda esta valiosa información. Vamos a ver los datos que contiene. Para ello vamos a recorrer un poquito la información que tiene. Al principio encontramos unos capítulos de presentación y luego está la información de las distintas estaciones meteorológicas. Me voy a una cualquiera de ellas. Paso varias páginas y tenemos información página a página con datos climáticos recogidos en cada una de estas estaciones meteorológicas. Una por página. Por ejemplo, además ordenado alfabéticamente. A Coruña, en esta primera página, y en la de la derecha, también a Coruña. Una en la estación meteorológica de la ciudad, bien, y otra en el aeropuerto. ¿Vale? Siempre en los aeropuertos suele haber estaciones meteorológicas y es un punto donde tenemos información de la ciudad cercana a este aeropuerto. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en esta de la izquierda, ya que hemos abierto por esta primera estación meteorológica. Tenemos provincia, nombre de la estación e indicativo. Tenemos unos datos geográficos de la estación meteorológica y los tenemos aquí. ASNM, altitud sobre el nivel del mar, 58 metros. Latitud y longitud, los grados de latitud norte, y la longitud, los grados de latitud oeste. Las mediciones que se han realizado de temperatura seca, humedad relativa, temperatura del terreno. No todas las estaciones meteorológicas recogen la temperatura del terreno. Por ejemplo, si miramos un momentito a la del aeropuerto, vemos que no está rellenada la columna de temperatura del terreno. Entonces, en muchas se mide, ¿vale? Aquí está reflejada en este lado de aquí, en esta columna de la derecha, pero aquí nos indica que están realizando estas medidas. ¿Vale? Medidas de radiación solar, de los kilovatios hora por metro cuadrado que se reciben al día, ¿vale? Son datos que se van recogiendo mes a mes, y el periodo de muestra, lo que les decía, del año 98 a 2007. Visto el periodo en el que está la muestra, que es la muestra más reciente que tenemos, porque antes teníamos otra norma UNE de datos climáticos, seguramente aparecerá alguna actualización en algún momento. Veamos la información técnica. Tenemos por un lado las condiciones de proyecto en calefacción y las condiciones para refrigeración o climatización de verano.
hagamos un primer repaso rápido. Para calefacción, ¿qué tenemos? La temperatura seca, medida con un termómetro de bulbo seco, obtenida en esta estación meteorológica, 0,6 grados. Temperatura seca para el nivel percentil del 99,6% de las horas del año, 4,4. Temperatura seca para el nivel percentil del 99%. Estamos hablando de temperatura de bulbo seco, 5,6 grados. Oscilación media diaria. Pues en esta localidad, en A Coruña, son 8 grados. Y temperatura húmeda coincidente, medida en las horas en las que se han tomado estas temperaturas, 77%. Y bueno, y finalmente la oscilación media anual, 21,6 grados, que este es un dato que nos sirve para todo el año. Condiciones de refrigeración, condiciones de proyecto en climatización de verano. Bueno, y encontramos un poquito más de información, vemos dos filas. Temperatura seca máxima. Temperatura seca para el nivel percentil del 0,4%. Temperatura húmeda coincidente con esas lecturas. Y luego otro paquete de medidas. Temperatura seca para el 1% y temperatura húmeda coincidente durante esas horas en las que se ha medido esa temperatura seca del 1%. También los datos para el nivel percentil del 2%. Temperatura seca, temperatura húmeda. OMDR, oscilación media diaria, durante lo que oscila la temperatura en los días en los que se han tomado la temperatura seca del 1%. Bueno, pues en este caso 10,8 grados. Una segunda fila en la que tenemos temperaturas húmedas y temperaturas secas coincidentes, el inverso a lo que hemos visto en la fila anterior. Entonces, para el nivel percentil del 0,4%, pues por ejemplo, 20,6. Temperatura seca coincidente cuando se ha medido esa lectura, 26,1 grados. Para el 1% y para la temperatura seca y para el nivel percentil del 2%. Temperatura húmeda y temperatura seca coincidente. Una tercera parte con valores medios mensuales. Entonces, mes a mes nos da temperatura ambiente durante las horas que hay sol, y esto pues tiene su utilidad en cálculos de agua caliente, en cálculos de energía solar, los grados día en base 15, en base 20, mes a mes, y los grados día en régimen de refrigeración, en base 20. La radiación solar recibida, radiación solar media, diaria, y la temperatura del terreno. Y la rosa de los vientos para ver pues la dirección y velocidades medias del viento. Entonces, mucha información para emplearla en los proyectos. Realizada esta pequeña introducción, voy a pasar a comentarles cada uno de los datos, la base de cálculo y para qué lo vamos a utilizar en los proyectos de dimensionado de las instalaciones térmicas. Voy a cambiarme a otra estación meteorológica, por ejemplo, Madrid. De Madrid hay bastante información, de bastantes estaciones meteorológicas, como podemos ver en este pequeño pase de páginas. En algunas provincias pues hay más información, en otras hay menos, pero bueno, la representatividad es bastante buena a nivel nacional. Y luego también la guía, esta guía de condiciones climáticas, nos dice qué hacer cuando estamos en una población pues de esa o de otra provincia, más o menos cercana de la estación meteorológica, pero hay una notable diferencia de cota. Entonces, a lo mejor esos valores climáticos
no son adecuados si no hay una estación en ese pueblecito que está en la montaña, o viceversa, que la estación esté en altitud y queramos hacer un cálculo a nivel del mar. Entonces la guía también establece esos mecanismos para hacer extrapolaciones. Vamos a ver, entramos en esta, nos vamos a centrar en la mitad de este lado, en la mitad de la izquierda. Madrid, Retiro, pues una estación meteorológica pues bastante céntrica en Madrid. Un dato interesante es la altitud sobre el nivel del mar. Para hacer estas extrapolaciones de temperatura, y si me voy a un sitio que está a mucha mayor altitud o mucho menos altitud, ¿me sirven estos datos de temperatura? ¿Cómo los puedo corregir? Pues si no hay una existencia de datos en el pueblo, en la ciudad donde queremos hacer el cálculo, pues elegiremos una ciudad de referencia. No hace falta que sea de la misma provincia, aunque suele ser costumbre. Puede ser o debería de ser la más cercana para que sean más exactos esos datos. Y tomamos los valores de temperatura seca, estos que hemos visto inicialmente, y disminuiremos 1 grado esa temperatura de bulbo seco por cada 100 metros de altitud que vayamos subiendo, con respecto a esa ciudad de referencia donde tenemos la temperatura de bulbo seco. Y si es al revés, y si hay una disminución de cota, pues normalmente se suelen dejar estos valores de la ciudad de referencia. Y en cuanto a humedad, bueno, pues se mantiene la humedad absoluta de la ciudad de referencia cuando hay una diferencia de cota. Siempre hay que tener en cuenta si en la ciudad donde se va a hacer el dimensionado, pues estamos próximos a la costa, o hay una gran masa de agua, algún lago, por aquello que pueda variar la humedad absoluta respecto a la humedad de la ciudad de referencia. Entonces, un dato interesante, la altitud sobre el nivel del mar, para hacer correcciones de temperatura de bulbo seco. Menos 1 grado por cada 100 metros de diferencia de cota. Repasemos datos de condiciones de proyecto de climatización de invierno o de calefacción. Primer dato, temperatura seca mínima. En ese periodo de referencia, la temperatura seca mínima que se ha medido en la estación meteorológica del Retiro, menos 6,1 grados Celsius. ¿Será esta la temperatura a la que tenemos que dimensionar el sistema de calefacción? Porque una vez se bajó a esa temperatura. No, será un dato interesante pues para otros aspectos técnicos, pero no para hacer un cálculo para todo un sistema de calefacción y sobredimensionarlo para una temperatura que se produjo pues a lo mejor en un solo momento puntual en un año determinado. Entonces, ¿qué temperatura cogeremos? Pues tenemos dos grandes referencias en calefacción, para el nivel percentil del 99,6% y para el nivel percentil del 99%. ¿Qué significa el nivel percentil? Pues significa que esta temperatura, por ejemplo, menos 0,8 grados, es una temperatura que cubre el 99,6% de las horas anuales. Quiere decir que si cogemos menos 0,8 grados Celsius, el 99,6% de las horas de todo el año, la temperatura va a ser igual o superior, con lo cual pues estaremos cubriendo, por así decir, el 99,6% de los inviernos normales de la localidad. ¿Y qué temperatura tenemos con el nivel percentil del 99%?
Pues una un poquito más alta, más 0,3 grados. Quiere decir que el 99% de las horas del invierno la temperatura es igual o superior. Claro, queda un 1% de las horas de todo el año que la temperatura puede ser inferior a 0,3 grados. Entonces, claro, un nivel percentil más restrictivo, el del 99,6% de las horas anuales, que cubre más, y otro pues que cubre algo menos, ¿vale? El que dejaría un 1% de las horas, pues dijéramos que el sistema no alcanzaría quizás la temperatura de confort completa, le podría faltar algún grado o alguna décima. Antiguamente, los niveles percentiles eran otros, porque se hablaban de horas de temporada de calefacción o horas de temporada de refrigeración. Pero la estandarización internacional pues prefiere pues que se hable de horas anuales. Entonces, por eso los niveles percentiles anuales, por ejemplo, este que tenemos aquí del 99,6% de las horas, corresponde con el que antaño veíamos del 99% de las horas estacionales del invierno, donde solo computaban las horas del invierno. Así es como se cogían, por ejemplo, en la norma UNE 100.014 o 100.001. Entonces el concepto ha cambiado, hablamos de niveles percentiles anuales. Y el nivel percentil ahora del 99%, antaño era el nivel percentil estacional del 97,5%, porque hablábamos de menos cupo de horas, hablamos solo de las horas de invierno. Y viceversa en verano. Entonces la normativa, ¿qué nos indica? Que para locales, para sitios donde las personas tienen una especial sensibilidad, donde precisamos cubrir algo más de las horas, cogeremos para las condiciones de proyecto el nivel percentil del 99,6% y elegiremos esta temperatura, menos 0,8 grados Celsius. ¿Para dónde? Hospitales, clínicas, residencias de ancianos, centros de cálculo, porque los ordenadores necesitan tener una temperatura muy precisa y si no pues se rompen. Entonces, en sitios donde el proyectista considere necesaria este grado de cobertura, podemos ir a este valor. Y en condiciones normales, viviendas, oficinas, iremos al nivel percentil del 99%. Oscilación media diaria en régimen de calefacción. La C final de calefacción, en refrigeración pues acaba la palabra con una R. Por ejemplo, 8,9 grados Celsius. Esta oscilación media diaria en grados Celsius es la resta entre la temperatura máxima y temperatura mínima en los días en los que sus horas están dentro del nivel percentil del 99%, lo que ha variado la temperatura en esos días dentro del nivel percentil del 99%. Y finalmente, pues aquí a la derecha tenemos la temperatura húmeda coincidente, es la humedad relativa media, es el segundo dato que nos facilita climático, coincidente que se mantiene dentro del nivel percentil del 99%. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues para los proyectos de calefacción, una temperatura de referencia, para los proyectos de climatización, dos valores de referencia, tres, temperatura seca, temperatura húmeda y altitud, por si tuviéramos que hacer algún desplazamiento con el diagrama del aire, porque hay que tener en cuenta la presión atmosférica. Entonces, teniendo esta información, tenemos toda la información del aire, de las condiciones del aire, por ejemplo en Madrid, en la zona de Retiro. Y podemos determinar su punto de rocío,
podemos determinar la temperatura húmeda coincidente con estos valores, podemos determinar su energía, volumen específico, cualquiera de las otras grandes propiedades del aire que se determinan en función de las otras. Necesitamos conocer tres propiedades, la altitud y dos más. La altitud para la presión atmosférica y dos más. Y las tenemos aquí. Temperatura seca en un caso u otro y temperatura húmeda coincidente. Y bueno, vamos a ver aquí que tenemos OMA, oscilación media anual. Es la resta entre esta temperatura seca para el nivel percentil del 0,4% y la temperatura seca del 99,6%. Hacemos esta resta de estos dos valores y obtenemos este valor, ¿vale? Y esto lo utilizaremos para calcular la temperatura del aire en cualquier mes y en cualquier hora. Para eso sirven las oscilaciones medias de temperatura. Luego vamos a la norma UNE 100.014, entramos en tablas y podemos calcular a la hora que queramos en el mes que queramos. El mes con la oscilación media anual y con el dato de la oscilación media diaria, pues podemos hacer el cálculo y qué pasaría a esta hora, a esta hora, a esta hora. Condiciones de proyecto en refrigeración, pues el equivalente a lo que teníamos en calefacción, pero ahora en refrigeración. ¿Y qué tenemos aquí? Temperatura seca máxima de esta estación meteorológica, 38,6 grados. La temperatura más alta que alcanzaron en esos 10 años de muestras. Y luego tenemos la temperatura seca para el nivel percentil del 4% y la temperatura húmeda coincidente para ese nivel percentil. ¿Qué quiere esto decir? Que solo un 0,4% de las horas anuales la temperatura exterior estará por encima de 34,8 grados. Podemos coger los días que tiene el año, 365, multiplicamos por 24 horas y hacemos el 4%. Bueno, pues habrá un 4% de las horas, las que resulten, que la temperatura podrá ser superior a este valor. Bien, pues no se alcanzarán los 24 o 25 grados, pero bueno, no pasará nada. El sistema, pues bueno, alcanzará una temperatura un poquito mayor. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Diseñamos todo el sistema porque un día se recogieron 38,6? No. Este dato pues nos servirá pues para otras cosas, como la temperatura mínima de la localidad. Si tenemos que hacer un cálculo de anticongelante, pues oye, echaremos el anticongelante para que no se deteriore por debajo de 5 o 6 grados, por debajo de la temperatura seca mínima, porque de lo contrario se estropeará la instalación. Pero para un dimensionado tenemos que ir a valores que nos cubran un tanto por ciento lógico de las horas anuales. Entonces tenemos los valores del 4%, los valores para el nivel percentil del 1%, temperatura seca y temperatura húmeda coincidente, y ya tenemos dos variables psicométricas que junto con la altitud, que es la presión atmosférica, tres variables que nos permiten calcular todas las características de ese aire. Y para una temperatura seca, húmeda, temperatura seca del 2% y húmeda coincidente del 2%. ¿Qué nos pide la normativa? ¿Cuáles son los valores lógicos? Pues nos dice que para locales donde las personas tienen una especial sensibilidad, los mismos de antes, hospitales, clínicas, centros de cálculo, locales similares, donde el proyectista necesita cubrir muy bien porque sería desastroso lo contrario, pues cogeremos la temperatura de diseño para nuestros saltos térmicos de 34,8 y temperatura húmeda coincidente 21,4. En el resto de locales, pues cogeremos el nivel percentil del 1%, viviendas, oficinas, un almacén, pues esos son los datos climáticos exteriores. Oscilación media diaria en régimen de refrigeración.
variación de la temperatura máxima menos la temperatura mínima de los días en los que alguna de sus horas están dentro del nivel percentil del 1%, pues dijéramos como la oscilación media diaria habitual, pues la oscilación entre el máximo y el mínimo en condiciones habituales, las del 1%, pues casi 14 grados, 13,9 en esta estación meteorológica. En otras estaciones meteorológicas, pues otros valores. ¿Qué nos indica la normativa? Pues nos indica, y esto está en el punto 3 de la instrucción técnica 12411, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los generadores, ajustar la potencia a la demanda real, y reducir la potencia de diseño, porque no se quieren generadores sobredimensionados, nos pide la normativa que para el cálculo de las cargas térmicas en calefacción nos vayamos con carácter general a este valor. Temperatura seca del 99% y temperatura húmeda coincidente, el único valor que tenemos. Y como excepción, siempre que se justifique, porque es un hospital, una clínica o algo que considere el proyectista, poder ir a los valores con una mayor cobertura. Por ejemplo, en invierno el 99,6%. Y en verano, en condiciones normales y con el mismo objetivo, utilizar estos valores, temperatura seca del 1%, y su temperatura húmeda coincidente. Y justificándolo en la memoria, porque es un hospital, una clínica, podríamos ir a los valores del nivel percentil 0,4%. Bueno, pues la guía, como recoge mucha información, pues igual que mide temperatura seca y mide en ese momento la temperatura húmeda, pues hace también los balances con temperaturas húmedas. Bueno, pues están en esta fila de aquí. Más información que tenemos, los valores medios mensuales. Temperatura seca media mensual en grados Celsius. Y esto es muy útil porque diseñamos para unas condiciones desfavorables que se dan en algunos momentos, pero la temperatura media es lo que nos va a hacer cálculos, o vamos a poder hacer cálculos de lo que consume una instalación. Entonces los valores medios, ¿a qué temperatura media estamos? Pues nos ayudarán en cálculos energéticos. Temperatura ambiente durante las horas de sol, ¿vale? Para los cálculos que hemos dicho anteriormente. Tenemos también en la parte final la temperatura del terreno y observamos que, por ejemplo, aquí no tenemos el valor de temperatura del terreno porque no se mide. En las que hay datos es el valor de la temperatura del terreno medido a una profundidad de 20 centímetros. Bueno, cuando queramos calcular las pérdidas o ganancias de calor de un solado sobre el terreno, pues esa será la temperatura del terreno. Y en esta localidad que no hay temperatura del terreno, pues la guía de condiciones climáticas en el anexo 7 nos dice, bueno, si no tienes la temperatura del terreno, como hemos estudiado en las estaciones meteorológicas, que sí que la tienen, que hay una cierta correlación entre la temperatura de ambiente media de ese mes y la temperatura del terreno medida a 20 centímetros, nos facilita una fórmula para, por lo menos, no inventarnos el dato de la temperatura del terreno. Entonces, bueno, pues tenemos esa información. Y es uno de los estudios que hay, por ejemplo, en el anexo 7. Más información. Grados día en base 15. Esto es una suma, un sumatorio mensual del valor horario de la temperatura seca, hora a hora, con respecto a 15, dividido por 24, y únicamente contabilizando los valores negativos, es decir, las temperaturas en las horas en las que la temperatura ha sido inferior a 15 grados. Es como los grados que nos faltarían en ese mes para tener una temperatura media
de 15 grados, los grados que le faltarían al sistema, lo que tiene que aportar. ¿Y para qué se utiliza este valor? Que está en base 15 y en base 20. La única diferencia es que en base 20 suma los grados que nos faltarían para alcanzar los 20 grados a lo largo de todo ese mes. Para cálculos energéticos de consumo está el método de los grados día. El sistema tiene que aportar todos estos grados en calefacción. ¿Y en refrigeración? Pues el equivalente, los grados día en base 20. Entonces tenemos una información para cálculos energéticos, todos estos valores medios mensuales. Observamos, ahora que tenemos estas dos estaciones meteorológicas, que hay diferencias entre las temperaturas que se miden en los aeropuertos, en los aeródromos y en las estaciones de ciudad. En las ciudades hay factores que aportan calor, las personas, los edificios, los sistemas de calefacción, y hay un estudio que se ve que siempre la temperatura del aeropuerto suele estar en invierno 3 grados por debajo a la ciudad. Entonces, si tenemos información de una estación meteorológica de la ciudad, la utilizaremos. Si tenemos información de un aeropuerto que tenga esa ciudad, la utilizaremos. Y si queremos corregir el efecto isla, podemos considerar que en la ciudad de media suele haber 3 grados por encima. Entonces se ha estudiado esta correlación y podemos utilizar este dato, ¿vale?, para corregir, si nos interesa, la temperatura exterior de la estación meteorológica. En resumen, nos encontramos toda la información que necesitamos para definir las condiciones exteriores de dimensionado en los proyectos de cálculo, de calefacción y de refrigeración. Lo complementamos con lo que nos pide la normativa de utilizar los niveles percentiles oportunos según la tipología del edificio o realizar las justificaciones adecuadas, y tenemos datos suficientes para conocer todas las propiedades del aire a partir de los datos facilitados aquí en la guía de condiciones climáticas. Bien, pues espero que os haya sido interesante este vídeo y hasta el próximo vídeo tutorial. Muchas gracias por resistir hasta el final del mismo.